Bienvenidos. Hola y bienvenidos una vez más al curso de programación del Colegio Preuniversitario Friedrich von Hayek. En esta entrega veremos lo que es lógica y lógica de programación. Ya en los capítulos anteriores hemos hablado de conceptos básicos de informática, lenguajes de programación, formas para poder solucionar un problema, y en esta ocasión nos vamos a enfocar hacia la lógica. Cuando decimos que una persona es inteligente o lista, ¿por qué lo decimos? Podemos decir que la gente es inteligente dependiendo de los conocimientos que tiene. Eso no es del todo correcto. Dos personas con iguales calificaciones académicas resolverán de diferente forma los problemas que se les presente en la vida real. Está comprobado que no siempre los alumnos con mejores calificaciones académicas son los más listos a la hora de enfrentar a la vida. Por tal razón, queda claro que el secreto no está solo en la cantidad de conocimiento que tenemos, sino también en la forma en que utilizamos el conocimiento. En este sentido, lo ideal es tener mucho conocimiento y saber qué hacer con ello. De nada nos sirve tener mucho conocimiento si no sabemos qué hacer con él. Lógica. Para entender a la lógica es necesario definir dos actividades que hemos venido realizando desde que nacemos: razonar y procesar. Razonar es ordenar ideas para llegar a una conclusión, y procesar es ejecutar una serie de actividades interrelacionadas entre sí que pretenden un objeto o un objetivo común. Por tal razón, la lógica es la ciencia que estudia el proceso de razonar. En otras palabras, es la ciencia que estudia las actividades que realizamos para ordenar nuestras ideas y llegar a una conclusión. Podríamos decir informalmente que la lógica es la forma más obvia y más fácil de hacer algo. Esto conlleva algunas palabras como son silogismo, proposiciones y premisas. Veamos qué es un silogismo. Es un argumento que consta de 3 o más proposiciones, la última de las cuales se deduce de las otras. Por argumento entendemos un sistema de enunciados expresados en un lenguaje determinado, donde uno de los enunciados es una conclusión y el resto son premisas. Un enunciado, llamado también proposición, es una expresión lingüística que establece un pensamiento completo. En otras palabras, es una oración. Los enunciados pueden ser interrogativos, imperativos y declarativos. Los que nos interesan estudiar en los enunciados o son los enunciados declarativos, que son aquellos sobre los que podemos afirmar su verdad o falsedad, es decir, un valor de verdad. Una proposición termina siendo una afirmación o negación, construida en forma de sentencia, sujeto y predicado. En sí es una propuesta. Este es un ejemplo de un silogismo. La primera proposición sería: todos los perros son mamíferos. La segunda sería: Fido es un perro. Y la tercera proposición: Fido es
mamífero. Por tal razón, podemos tomar a todo este inciso como un silogismo, en donde la última proposición se deduce a partir de la primera y la segunda proposición. Todos los perros son mamíferos nos da a entender un pensamiento. Luego, Fido es un perro. Ya nosotros sabemos a qué especie pertenece Fido. Automáticamente concluimos que Fido es un mamífero. A las dos primeras proposiciones de un silogismo se les llama premisas, debido a que anteceden a la última proposición. En este caso, las premisas serían: todos los perros son mamíferos y Fido es un perro. A la primera proposición se le llama premisa mayor, mientras que a la segunda se le llama premisa menor. Algo muy importante que cabe resaltar es que a la última proposición, misma que se infiere de las primeras o se deduce a partir de las primeras, se le llama conclusión. El símbolo delta que tenemos acá suele leerse como por lo tanto o entonces. Nuestro silogismo sería: todos los perros son mamíferos, Fido es un perro, por lo tanto Fido es un mamífero. En nuestro ejemplo A, la premisa mayor nos proporciona información respecto a una circunstancia general, la clase zoológica para todos los perros. La segunda premisa nos proporciona información respecto a una circunstancia particular, Fido y su condición de perro. Y la conclusión es una inferencia obvia. Nosotros definimos obviamente la conclusión a partir de las dos premisas, ya que la característica señalada en términos generales, ser mamífero, aplica a todos los perros y por tanto a Fido también. El ejemplo A tiene un orden tal que permite concluir casi de forma inequívoca una realidad: todos los perros son mamíferos. Esa perfección no siempre se cumple, desafortunadamente. ¿Les ha sucedido que platicando con alguien y a pesar de estar hablando de algo sencillo, no entienden nada? Lo más probable es que no esté siendo lógico. Veamos ahora las variaciones de nuestro silogismo anterior. En el caso del silogismo B, la conclusión es obvia, aunque para algunos es más difícil de llegar a la conclusión, porque decimos Fido es perro, todos los perros son mamíferos, Fido es mamífero. Un tanto más incomprensible, más confuso, en comparación con el silogismo A. En el caso del silogismo C, tiene serios problemas, ya que nos dice todos los perros son mamíferos, Fido es mamífero, Fido es perro. Dado que Fido puede ser mamífero, pero ello no necesariamente implica que Fido sea un perro. Fido puede ser un gato o algún otro animal que sea mamífero. Acá vemos que el silogismo o la conclusión no concuerda o es bastante equívoca o errónea, ya que las dos premisas, la mayor y la menor, no nos llevan a una conclusión concreta. Esto corresponde a la calidad de las premisas y las conclusiones. La calidad de las premisas depende de su apego a la realidad, qué tan ciertos son, y pueden ser del siguiente modo: falsa si la premisa no representa la vida real, y verdadera si la premisa representa a la vida real. En nuestro caso anterior, las primeras dos premisas representan a la vida real. Estos modos también le aplican a la conclusión. En su calidad de proposición, la calidad de una conclusión depende del grado en que se esté
el grado que es determinado por las premisas y puede ser del siguiente modo: correcta e incorrecta. Incorrectas son las premisas no proporcionan todos los elementos para llegar a la conclusión. Cuando todas las premisas no nos dan una idea concreta de la conclusión. Y correcta si las premisas proporcionan todos los elementos para llegar a la conclusión o inferir en la conclusión. Si desea que todo el mundo entienda lo que dice y la forma en que piensa, preocúpese por utilizar en su pensamiento y en su expresión premisas verdaderas y llegar siempre a conclusiones correctas. ¿Un argumento es correcto? Sí, y solo si no es posible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión falsa. Si analizamos dos de nuestros ejemplos, en este contexto tenemos lo siguiente. Todos los perros son mamíferos. Eso es verdadero. Fido es un perro. Nos están indicando una realidad. Fido es un perro. También es verdadero. Fido es mamífero. La premisa o la proposición es verdadera. Por ende, nuestra conclusión es correcta debido a que si todos los perros son mamíferos y Fido es un perro, entonces Fido es mamífero. La conclusión es correcta. Sin embargo, en el caso de nuestro silogismo C, todos los perros son mamíferos. Nos afirma algo de la vida real, verdadero. Fido es mamífero. También tenemos una afirmación, verdadero. Fido es perro. La proposición es verdadera. Sin embargo, la conclusión es incorrecta, debido a que acá Fido probablemente no sea un perro, puede ser que sea un gato, en base a estas primeras dos proposiciones. Una vez entendido esto, vayamos a la lógica de programación. La lógica de programación es la habilidad de pensar de manera razonada, sistemática y ordenada que nos hace capaces de inferir algoritmos abstractos y soluciones a problemas de negocio, que fácilmente pueden ser empleadas a través de código escrito en un lenguaje de programación determinado. La lógica de programación considera dos procesos fundamentales de la computación: el procesamiento y el almacenamiento. El procesamiento tiene que ver con someter a ciertos datos de entrada a un proceso aritmético lógico que produzca ciertos datos de salida. Dicho de otra forma, consiste en darle datos a la computadora para obtener un resultado. Por definición, un dato de entrada es aquel que se le proporciona a un proceso para que genere datos de salida. Un proceso es el conjunto de operaciones aritméticas, lógicas, a las que son sometidos los datos de entrada para producir los datos de salida. Los datos de salida son la resultante de haber sometido datos de entrada a un proceso. Como datos de salida se consideran también las nuevas versiones de datos existentes que hayan sido generadas como producto del proceso. Un ejemplo típico de esto es la modificación de un registro en una base de datos. El registro ya existe, pero un proceso puede modificarlo. Ahora bien, un programa de cómputo es la implementación a través de un lenguaje de programación de un sistema que recopila datos de entrada, los procesa con el fin de obtener datos de salida. Los datos de entrada pueden ser preguntados al usuario, pueden ser tomados de fuentes externas al programa o ser verdades generalmente aceptadas, datos preexistentes. Estas definiciones parecen obvias y triviales, pero no lo son. De hecho, son el elemento de la lógica de la programación. Si aplicamos la lógica de la programación, tendríamos lo siguiente. Para entender a la lógica de programación es necesario que entendamos que con los datos es posible
representar enunciados que harían a la vez de proposiciones. Consideremos que el área de un triángulo rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura y dividiendo el resultado en 2, tendríamos lo siguiente. Área es igual a base por altura dividido 2 y por ende, traduciéndolo a un silogismo, sería de la siguiente manera. Silogismo A. El área es igual a la base por la altura entre 2. Verdadero. La base es 10 y la altura es 5. Verdadero. Por lo tanto, el área es 25. Proposición verdadera, nuestra conclusión verdadera. Pero veamos qué pasa con el silogismo B. El área es igual a la base por la altura, dividido entre 2. Nuestra proposición es verdadera. La base es 10. Nuestra proposición es verdadera. El área es 25. Acá nuestra proposición puede ser verdadera o falsa, pero nuestra conclusión es incorrecta, debido a que no tenemos el resto de la proposición que nos lleve a la conclusión de que el área es de 25. En el caso del segundo silogismo no tenemos manera de saber si la conclusión es verdadera o falsa, dado que desconocemos el valor de la altura. Como no es posible llegar a la conclusión, con los datos disponibles, la conclusión no puede ser más que incorrecta. Vea cómo la primera premisa termina siendo el proceso, la segunda los datos de entrada y la conclusión termina siendo los datos de salida. En un proceso de cómputo, todas las conclusiones deben ser verdaderas y correctas. En nuestro ejemplo, las formas de corregir el problema son proporcionando al proceso elementos para que sea autosuficiente o proporcionar más datos de entrada. Esto es una regla general del procesamiento. La parte del proceso que no puede cubrirse con procesamientos deberá ser cubierta con datos de entrada. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto y esperamos siempre que puedan seguir investigando.